Siempre he pensado que para ser un documentalista hay que tener la capacidad de poderte comunicar, de poder entablar un diálogo con cualquier tipo de personas y no desde una postura personal, sino tratar de entender y comprender lo que la persona te quiere compartir, te quiere, te quiere enseñar. Pero para poder lograr eso, lo primero que hay que hacer es aprender a ser honestos en el sentido de entender que una cosa es contar un cuento y otra muy diferente es contar una historia. Y es ahí donde nos podemos perder, en el aspecto de querer mostrar algo fuera de la realidad, sacarlo del contexto. Es muy fácil sacar las cosas de contexto. Y sobre todo al momento de estar editando, es muy fácil cortar aquí, cortar acá y luego pegar y transformar algo en una narrativa totalmente diferente. Por eso creo que ser documentalista es ser honesto con uno mismo, es aprender a ir desarrollando las habilidades y las herramientas para poderte comunicar sin tomar una bandera en específico, sino ser lo más neutro posible, para después poder plasmar la historia y poder contar una verdad que estuvo frente a ti. Por eso siempre es, eh, no hay que olvidar que una moneda siempre tiene 2 caras. Y para contar una historia hay que contar toda la historia, no fragmentos, no un pedacito, no un 99% de la historia, no. Hay que contar toda la historia. A veces la historia no A veces la historia no nos beneficia, a veces la historia no está de nuestro lado, pero no por eso significa que no sea la historia. Y hoy quiero contarte parte de esa historia que normalmente no se cuenta. Es decir, te comparto cómo comienzo mis proyectos, te comparto algunas de mis herramientas, te comparto mis procesos, pero estamos hablando que en este proceso que yo he vivido por ya casi 20 años, así como ha habido historias que las puedo considerar de éxito, ha habido historias en las que ha sido totalmente lo contrario y mi historia está llena de errores, está llena de fracasos, está llena de descalabros, está llena de muchas cosas que creo que es ahí donde puedo decir que esto no es para todos. No porque uno tenga más capacidades, pero creo que uno puede tener mayor resistencia a los golpes, mayor resistencia a los fracasos, mayor resistencia a hacia uno mismo, porque muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo. Y y es ahí donde radica, creo que el secreto de tener éxito o no tener éxito. En qué tan resilientes somos, qué tan qué tanta es nuestra capacidad de podernos levantar y poder continuar el viaje, poder continuar el camino. Y esto vengo a querérselos compartir en este día porque, bueno, creo que hace mucho no sentía un acierto como lo tuve hace un par de semanas en el condado de Ventura, en California, cuando ya por fin vi materializado cómo, se llevó a cabo este esfuerzo que comenzó que comenzó el año antepasado, cuando me contactó Carlos Ortega, el curador en jefe del Museo de Ventura, pero que hasta el año pasado se pudo llevar a cabo
el desarrollo de este proyecto de enfoque Infocus sobre los pueblos indígenas que radican en el condado de Ventura y trabajan en el condado de Ventura. Y ahora que fue la exposición, fue como, wow, valió la pena, valió la pena el esfuerzo, valió la pena estos años de trabajo en que me tuvieron en el radar, en el que estuve orbitando alrededor de la cabeza de Carlos y que por fin alguien me contactó, me llamó, me dijeron, tenemos presupuesto, hay que hacer esto, lo hicimos. Y no nada más eso, sino se transformó en una gran exposición que fue todo un éxito. Ellos están muy contentos, yo estoy muy contento, la gente que participó en el proyecto muy contentos. Entonces, digamos que fue un cierre con broche de oro. Y, y haber sido parte de este proyecto, pues bueno, es un nuevo acierto, es un nuevo logro que creo que necesitaba en este punto de mi vida. Pero así como hubo un Infocus, ha habido otros tantos proyectos donde todavía no llega esos resultados que he estado esperando, esos resultados que a veces pareciera o siento que no van a llegar o que se están tardando o no entiendo qué está sucediendo, pero lo importante, como lo mencioné hace un momento, es resistir y es aguantar y es continuar, continuar, continuar. Así es que en el camino te vas a encontrar con muchos desaciertos, con muchos baches. Al principio todos queremos ser, todos queremos lograr, todos queremos tener, todos queremos viajar, al menos si es algo similar a lo que yo hago, lo que a ti te interesa lograr. Pero para llegar a esto, en verdad, y escúchenlo literal, tuve que pasar mucha hambre, tuve que pasar muchas carencias. Y eso creo que me ayudó porque mis decisiones las tomé hace mucho, mucho tiempo, donde nadie dependía de mí económicamente, directamente, donde si decía y decidía quedarme con hambre por haber decidido los pocos recursos invertirlos o em, dirigirlos hacia algo que era mi carrera como fotógrafo, pues bueno, era una decisión personal y no afectaba a nadie. Sé que muchos de ustedes pueden en este momento tener familia, hijos, gastos fijos, pero eso ya uno lo va resolviendo de acuerdo a tus necesidades y de acuerdo a tus tiempos. Yo siempre le quise dedicar mi 100% a esto que yo hago. Yo siempre supe, o desde que tuve una cámara en mis manos, supe que esto era lo que quería hacer. Y desde entonces no lo he dejado de intentar y desde entonces no he parado. Desde entonces mi equipo, mi tiempo, mis proyectos tienen mayor prioridad que un viaje de vacaciones, que tomarme un tiempo como para despejarme. Para mí no existe eso. Para mí existe estar enfocado siempre en esto. Y aún así, pues bueno, a veces las cosas se tardan, tienen sus procesos y eso lo he tenido que entender a veces a regañadientes conmigo mismo porque las cosas no suceden en la velocidad que a mí me gustaría que sucedieran. Pero han sido muchos golpes de cabeza que me han llevado a entender esto. Mis primeros proyectos, pues bueno, fueron por querer hacer un portafolio como Fénix 100 años de Bomberos de Nuevo León. Fue por querer hacer un portafolio que me fue llevando a otras cosas. Fue tomando vida el mismo proyecto, fue creciendo. Algunas personas me vieron, personas de una agencia de publicidad, que fue uno de esos golpes de suerte que uno tiene de tanto en tanto, pero para ello hay que estar preparado para cuando eso suceda. Y y eso me llevó a que me conocieran un poquito en Estados Unidos. Vino proyectos como El Pueblo de las Nubes, que fue mi primera aproximación con un pueblo nativo, y lo hice con el mínimo,
y sin perder el miedo, o más bien perdiendo el miedo a acercarme a una persona con la cual había colaborado en un proyecto que también fue por decisión propia, por una documentación de cuando se hizo la que en aquel momento era la nueva autopista Monterrey-Saltillo. Y al acercarme a esa persona y pedirle apoyo, después de que esta persona había visto mi trabajo y había quedado muy satisfecha con lo que había compartido, me dijo: "Yo te apoyo", y pude comenzar a desarrollar este primer proyecto con el mínimo, y cuando me refiero al mínimo, siempre, o más bien, siempre que me refiero al mínimo, para mí siempre es gasolina y comida que puedo necesitar, obviamente, a donde yo me traslade, porque ni siquiera estaba considerado hospedaje. En aquel momento tenía una casa de campaña ordinaria, no era ni siquiera la más fina o la más aventurera, simplemente era una casa de campaña donde poderme meter, un sleeping bag, comida y listo. Y los viáticos para gasolina, pero fuera de ahí, nada más. Ese proyecto se convirtió en una exposición que nunca vio la luz en México. Lamentablemente, dicen que uno no es profeta en su propia tierra y para mí así ha sido, lamentablemente. Pero logré mostrárselo a la persona indicada aquí en la ciudad de Austin. Le gustó, se hizo una exposición, a lo mejor no ha sido la exposición más grande que he tenido, a diferencia de la que tuve ahora en el estado de California, pero fue una exposición que me alentó a seguir, que me alentó a continuar y a no detener la marcha. La exposición de Fénix 100 años de Bomberos de Nuevo León también tuvo una muy buena recepción en la ciudad de Nuevo León. El formato de impresión no fue lo que a mí me hubiera encantado, pero hubo lo que hubo. Ahora sí que, como dicen, a caballo dado no se le ven colmillos. Y bueno, eso me abrió las puertas a Estados Unidos. La presenté en el Museo de Fuego en la ciudad de Nueva York, que sinceramente, les soy bien sincero, esa muestra fue solamente para decir: "Estuvo en Nueva York", porque, pues, obviamente, el departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York nunca tuvo un interés real, sino simplemente dijo: "Ahí está el espacio, pon lo que quieras, tú te encargas de todo, tú te encargas del flete, tú te encargas de montar, tú te encargas de todo". Y fue, yo creo que para ponerla más en mi currículum de esta exposición estuvo en Nueva York, y sí, estuvo en Nueva York, pero no como soñaría tener una exposición en Nueva York. Después de eso, pues bueno, los proyectos que continuaron los financié con mi propio bolsillo, de mi propio bolsillo, em, pero los hice porque siempre he creído en ellos, siempre he creído en lo que hago. 31,000 retratos por la paz, se pudo lograr porque aprendí la habilidad de contactar gente a través de redes sociales, quienes me estuvieron apoyando, quienes me ofrecieron su hogar, quienes me ofrecieron un lugar donde dormir, quienes me ofrecieron un taco que comer. Y así estuve durante un año viajando por todo México, que de una u otra forma iba solucionando el tema de la gasolina y cosas que iban sucediendo en el camino, pero siempre, siempre fue con lo mínimo, siempre ha sido con lo mínimo. Y, y ha sido la forma en la que he ido aprendiendo cómo ir avanzando. Tal vez para muchas personas no es lo ideal, tal vez para muchas personas nunca tomarían riesgos de este tipo, pero para mí era la manera de decir, esto realmente es lo que quiero ser, esto es lo que realmente me apasiona y no voy a dejar de hacerlo, no voy a dejar de moverme. Y, y bueno, después de 31,000 retratos por la paz, han venido otros proyectos, La Tehuana. Lo logré gracias a una campaña de recaudación de fondos que hice en internet, donde la gente me apoyó con casi $10,000 de recaudación, y eso me sirvió para hacer un par de viajes al Istmo de Tehuantepec, para estar allá, para poder solventar todos mis gastos de producción.
charros y escaramuzas también, tuve el apoyo de muchas personas, muchos de la manera logística más que económica, pero siempre con la intención de decir: "Okey, voy a mejorar, voy a mejorar, voy a mejorar, voy a avanzar, voy a avanzar, voy a avanzar". Y si bien ahorita no he logrado lo que he compartido muchas veces con las personas que me han apoyado, como los documentales en los que la gente me ha ayudado con su participación, pues bueno, siempre ha sido con la idea de llegar a una plataforma streaming, llegar a un Netflix, llegar a un Hulu, llegar a un Apple Plus, llegar a donde sea, pero a nivel, masivo, a nivel plataforma streaming. Y si bien no se ha logrado hasta ahorita, y si bien sí ha habido algunos acercamientos, pero no ha progresado a partir de ahí, bien me podría bajar la moral, porque sí es a veces sí es desesperante no lograr, no llegar, pero he aprendido en el proceso, he aprendido, hace poco estoy reeditando Charros y Escaramuzas, he aprendido mucho en los últimos años y ahora lo puedo ver más claro, puedo ver las carencias, puedo ver las virtudes que tiene el proyecto y he tomado decisiones, digamos, mm, técnicas, logísticas, estoy tomando decisiones administrativas respecto al proyecto y ahora ya no me cuesta tanto tomar esas decisiones porque sé que es lo mejor para el proyecto. Y a lo mejor si yo decía, es que tengo una docuserie, son casi 4 horas, ahora ya viéndolo fríamente digo, es demasiado, tengo que condensarlo, tengo que hacer una reestructura de la edición, de la narrativa, y aunque tal vez ahorita me podría doler algunas cosas que quiero quitar o que ya estoy comenzando a quitar, ya son decisiones más, creo que decisiones más acertadas que me van a ayudar a darle realmente ya una estructura actualizada al proyecto. Y bueno, han sido muchas cosas, personas que en algún momento no creyeron en lo que yo hacía y después vieron el resultado y dijeron: "Okey, ya entiendo lo que te referías, creo que estábamos equivocados", pero en su momento son de ese tipo de cosas que nos pueden afectar emocionalmente y decir: En verdad estoy tan mal, en verdad esto que estoy haciendo no es lo correcto", y sí, te vas a topar en muchas ocasiones con esa pregunta, con esa, retórica de: "¿En verdad estoy haciendo lo correcto? ¿En verdad esto es lo que me va a llevar a lograr todos esos objetivos que me he propuesto?". Y no tengo la respuesta que a lo mejor necesites oír ahorita, solo te comparto mi experiencia y te puedo decir que esto a lo mejor ya lo has oído antes, pero esto no es una carrera de fondo, esta es una carrera de resistencia, de aprender, de ser muy reflexivo en lo que estás haciendo, ser muy introspectivo en el aspecto de no ser alguien que tenga una crítica destructiva para ti, sino alguien que tenga una crítica constructiva en lugar de destructiva y que estés abierto a oír eso mismo de ti mismo y de otras personas que a lo mejor pudieran aportar eso que muchas veces no se nos va aunque lo tengamos frente a nosotros, pareciera que es algo invisible, pero tener esa apertura de oír, de oír personas que realmente, nos estimen, nos aprecien y tengan esa sensibilidad de podernos dar un consejo que a veces esos tipo de consejos son duros, pero, muchas veces son importantes para poder dar el siguiente paso. Pero también tienes que tener cuidado en poder tener la capacidad de distinguir a alguien que lo único que quiere es ser una carga para uno. A lo mejor inconscientemente, pero hay muchas personas de ese tipo, inclusive familiares, inclusive personas cercanas que creen
que te aman tanto, que te quieren abrir los ojos y decir: "Es que de eso no vas a vivir, de eso no es lo correcto, dedícate a otra cosa". Les puedo decir que en la mayoría de los casos no lo hacen con esa intención, porque sienten que aman a uno y te quieren proteger y te quieren ver bien. Pero solamente uno sabe lo que quiere y solamente sabe uno hasta dónde estás dispuesto a sacrificar muchas cosas. Y en mi caso, yo siempre he estado dispuesto a sacrificar todo, no de una manera destructiva, pero sí de una manera en la que digo, este es mi camino, esto es lo que quiero y voy a hacer lo que tenga, lo que sea necesario para lograrlo. Y como les digo, todavía no lo logro, todavía no logro ni la mitad de lo que me he propuesto, pero voy en el camino y lo voy a seguir intentando y voy a seguir desarrollando proyectos y voy a seguir con esta meta que tengo desde un principio, de ser alguien importante en esto que estoy haciendo, en dejar un legado, en llegar a esos proyectos en los que digan, Diego, aquí está el presupuesto que nos pediste. Creo que todos deseamos eso. Así es que esto no lo hago por amor al arte, me encanta el arte, pero uno no puede comprar sus juguetitos solamente amando lo que haces. Tienes que tener un plan, tienes que estar teniendo logros y que esos logros también se materialicen en lo económico, pero uno no lo hace primero en primera instancia por lo económico. Si no, ya lo hubiera renunciado desde hace mucho. Uno lo hace porque amas lo que haces, porque estás seguro de hacia dónde quieres ir y lo demás va a llegar. Estoy seguro que va a llegar. No me puedo quejar tampoco. He tenido muchos aciertos. Aquí estoy. No me puedo quejar, pero todavía no llego a donde quiero llegar. Por el momento me despido. Mi nombre es Diego y gracias por estar aquí.